haciendo, por favor, y comenzando con esta actividad. Antes que nada, quería agradecer a las autoridades de la facultad y la presencia de todos y todas ustedes para la cátedra Raúl Alfonsín. Es un honor poder compartir con ustedes la presentación del libro de Roberto. Vamos a dar comienzo a esta actividad con la exposición de la secretaria de vinculación de la Facultad de Derecho, Cristina Carreras. Así que, sin más, pasamos la palabra a ella. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cristina Carreras Ló, soy secretaria de Vinculación Estudiantil y Bienestar, Vinculación Estudiantil e Innovación Social. Agradecerles, obviamente, a Raúl, Roberto, Nacho, a la cátedra Raúl Alfonsín por la invitación, a ustedes que están acá presentes. Darles por ahí mi experiencia como militante mujer que no vivió en la época de Raúl Alfonsín. Somos hijos de la democracia y la verdad que poder contar con este tipo de libros que recoge lo que fueron las experiencias y las vivencias y también las posturas de cada uno de los que vivió Raúl Alfonsín en su época, lo que fue el coraje que tuvo para obviamente, como todos sabemos, lo que fue el juicio a las juntas y por sobre todas las cosas anteponer el bienestar de todos, la democracia por delante de todos y no los intereses de unos pocos en lo que fue esa época. Así que realmente agradecida. Y bueno, como militantes políticas seguimos recogiendo lo que son los valores, el coraje que tuvo Raúl Alfonsín en ese momento y lo seguimos llevando adelante. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, a continuación, no hace falta presentación, no va a dirigir la palabra José Ignacio López, un amigo. ¿No te gustan las presentaciones? No, bien, querés seguir. No, vaya, yo te lo retribuyo y están, además de todas las funciones que cumple acá, es uno de los dos albaceas del Fondo Documental Familia Alfonsín. Los dos nietos. Francisco, que está aquí también, y Raulito, ya no se le puede decir Raúl, tienen que seguir buscando manera de expresar. Es un gran gusto estar acá. Estamos en la cátedra Raúl Alfonsín, porque estamos al lado de un colega y amigo, Roberto, porque está en la Facultad de Derecho, a la que alguna vez aspiré a entrar, pero como tantos otros, convié para lo que era mi vocación, para el periodismo, y allí siempre me acuerdo de haber acompañado a un compañero de la Acción Católica en Santa Rosa, que había empezado a hacer la carrera y que un día me invitó, lo acompañé, vine a una clase, con la emoción de quien entraba en este lugar al que pude entrar muchas veces y muchas veces con el orgullo de acompañar al presidente de la Nación en este lugar. Yo celebro que Roberto haya resuelto ampliar y volver a presentar este libro en estos días que se está empezando a celebrar los 40 años de democracia, porque me parece que está haciendo muchísima falta encontrar espacios de este tipo, encontrar espacios de gente dispuesta a escuchar, dispuesta a recoger experiencias, dispuesta a celebrar, dispuesta a
tener el ánimo suficiente como para superar las enormes dificultades que estamos afrontando, el momento tan difícil por el que estamos pasando, y en el que yo creo que hoy hay que hacer un esfuerzo para no caer en la tentación de que las dificultades que hay nos nublen el sentido de esta celebración de los 40 años. Aún con todas las rémoras, como lo dijo el propio presidente en su discurso cuando se inauguró el busto, que es su legado. En realidad, el legado de Alfonsín es su conducta, su vida y su conducta tan bien reflejadas en ese fenomenal trabajo que termina de hacer Pablo Gerchunov. Le dije a Pablo más de una vez que yo ahí me encontré a la persona con la que tengo el orgullo de haber trabajado. Ese es Raúl Alfonsín. Y yo, ustedes lo saben bien, casi no lo conocía. Y digo y seguiré diciendo que fue la mayor sorpresa de mi vida haber recibido aquel llamado de Guillermo Alfonsín para decirme si podía ir a verlo a la Quinta de Boulogne donde estaba. Fue un 10 de noviembre de 1983. Esas coincidencias pues son para muchos coincidencias, para otros mensajes, para otros casualidades. Pero el 10 de noviembre del 83 se cumplían 7 años de que habían puesto una bomba en mi casa. El 10 de noviembre del 76, como todos muchos recuerdan, pusieron una bomba en mi casa donde estaba solo mi mamá y mis 5 hijos. Porque yo estaba llegando a Roma para hacer un viaje que me había, después lo supe, en aquel momento me entusiasmó, y después supe que además de entusiasmarme, él me había sacado del medio. Porque fue un viaje que yo hice por invitación del director del diario La Opinión, de Jacobo Timerman, que me invitó a que fuera a Roma unos cuantos días a construirme fuentes, porque yo escribía sobre la iglesia y era bueno que yo tuviera mis propias fuentes acá. Eso me entusiasmó muchísimo, y el entusiasmo no se perdió ni siquiera cuando me dieron las llaves de la habitación con un tele de Jacobo que me decía: pusieron un petardo en tu casa, está todo bien, quédate tranquilo. Por supuesto que mi mujer los hizo desfilar a los 5 por el teléfono cuando conseguimos la llamada, y desde el más chico que cumplía 3 años, 7 días después, hasta la más grande que cumplía 13, desfilaron por ahí. Ninguno se había lastimado, pero algunos quedaron con huellas de miedos y de temores que los más chicos todavía las viven hoy. Pero la coincidencia de ese 10 de noviembre para mí del 83 es inolvidable, porque desde ese día hasta diciembre de 1989 estuve al lado del presidente de la Nación, estableciendo con él una relación que no guarda ninguna relación con lo que había precedido a ese encuentro. Hubo un encuentro de 2 personas que sintonizaron de una manera que a mí me cuesta explicar y que de alguna manera encuentro explicada en el libro de Pablo.
libro de Pablo incluso me trajo una noticia que yo desconocía, porque la verdad que el tema de la pregunta Videla, que me hizo tan conocido estos últimos años, aunque yo haya conocido por otra cosa. El tema de la pregunta Videla no era un tema vinculado conmigo en 1983, porque en realidad en ese momento yo me acordaba que había hecho esa pregunta y nadie más sabía quién había hecho la pregunta. Se veía así la respuesta, que había empezado a llegar por vía de las agencias internacionales, a veces era vestido de civil, moviendo las manos y diciendo lo que dijo. Pero nadie, en ese momento, nadie me presentó a mí como el hombre de la pregunta, hasta que Felipe Piña, unos cuantos años después, casi cerca del 2000, yo siempre venía diciendo que eran los 90, y Felipe Piña me dijo el otro día que había sido cerca del 2000, que había encontrado el video de la conferencia de prensa de Videla de ese diciembre del 79. De eso no, en ese momento, y bueno, el libro de Pablo cuenta algo que yo desconocía, y dice que por los años de la visita de la Comisión Interamericana de Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, y por los días de la conferencia de prensa, Alfonsín le dijo a Roque Carranza: ¿por qué no lo tenemos más cerca este muchacho López? Con él, siendo presidente, nunca me contó eso, que había dicho eso, nunca hablamos de la pregunta, ni yo hablé de la pregunta, ni él tampoco. Y bueno, de esas cosas me vengo a enterar ahora con el libro de Alfonsín. Pero yo creo que, como decía, hay dos cosas. El legado de Alfonsín es su conducta, su vida, ese Alfonsín que está allí, y ese que cada uno de ustedes tiene una memoria, un pedazo grande de su memoria ocupado por esa persona. Pero además su legado para mí fue ese discurso final. Hay otros muchos, ¿no? Hay otros muchos para rescatar, desde la Asamblea Legislativa primero, desde la prédica del preámbulo, de la campaña, y después su compromiso en el momento de su actitud en el momento de la guerra de Malvinas, su compromiso frente a la autoamnistía y demás, un compromiso claro que cumplió como lo que era, un hombre de honor. Pero además de eso, yo creo que ese discurso del busto que él escribió, como muchos otros, de puño y letra, a ese lo escribió de puño y letra, y lo corrigió de puño y letra. Yo creo que la última versión que yo tenía, las correcciones hechas a mano. Ese es su legado, y ese es el legado que hoy yo creo que tenemos que invocar. Por eso que me parece tan importante hacerlo en estos días, sin perder de vista todas las rémoras de la democracia y las deudas que dijo él ese día, porque estaban por cumplirse 25 años. Y si hoy leemos ese discurso y encontramos todas las rémoras, tenemos cuán agravado está. Cuán agravado está. Todas esas deudas que tenemos, cómo han crecido. Y las deudas las tenemos todos, y este es el asunto. La posibilidad de cambiar este clima en el que vivimos hoy. Hasta que no asumamos
y compartamos el fracaso que tenemos encima, los que tenemos años como para haber convivido todos estos años de caída. Tenemos que hacer memoria de ese llamado que nos hizo ese día. Ese día volvió a insistir en una cosa que siempre decía y hacía. La política, por supuesto, que es debate encendido, duro, difícil, franco, pero la política es construcción compartida. La política es y fue los días que vivimos también. Felizmente muchos de los que están aquí pudieron vivir aquellos días del 83. Pudimos ver cómo podíamos vivir una fiesta que era de todos, no solamente de los que habían ganado el 30 de octubre. Una fiesta de todos, en la que no importaba, como volvió a ser la gente estos días por el fútbol. ¿A quién le importaba el que tenía al lado y se abrazaba lo mismo? Y eso pasaba porque estábamos recuperando la libertad. Entonces, hacer memoria de aquel momento, hacer memoria de aquellos días, hacer memoria de ese legado que nos dejó el presidente Alfonsín, yo creo que hoy es imperioso que hagamos ese esfuerzo. Hagamos el esfuerzo de ver qué cada uno tiene para revisar, cada uno de los que tiene responsabilidades dirigenciales, y somos muchos. No estoy hablando del ciudadano común, no estoy hablando del movilero ni del periodista que tiene que trabajar entrenado para llegar a fin de mes. Pero somos muchos los periodistas que también tenemos altísimas responsabilidades. Cada uno tiene que asumir, cargar su propia mochila, en vez de dedicarnos a mirar para atrás para echarle la culpa al otro y cargar la mochila del otro. Cada uno tiene algo que tiene que admitir, y lo tenemos todos los que éramos dirigentes hace 20 años. Somos todos los mismos. No puedo creer que seamos capaces de pasar en vano aquella experiencia en la que casi tocamos la disgregación, y que después que se nos fue el susto porque bajó un poquito la inflación. La crisis moral y dirigencial es la misma, no me importa a mí si el Producto Bruto es el mismo que lo otro, que lo demás allá. La crisis moral es igual, la crisis dirigencial es la misma del 2001. A ver si podemos hacer algo en lo que también el presidente Alfonsín, porque si la democracia se mantuvo en aquel final de 2001, algo tuvieron que ver. Alfonsín igual, algo tuvieron que ver, aunque duró muy poco. Recuperemos la memoria de aquellos años, recuperemos la memoria de ese discurso del presidente Alfonsín, seamos capaces de tomarnos de la mano. Yo creo que hoy el desafío es tratar, porque está visto que consenso para atrás no vamos a conseguir, vamos a seguir peleándonos por Rosas o por lo que fuera. El consenso del presente está visto que es difícil. Ahora, el consenso del futuro, que es lo que tenemos que hacer, que es lo que tienen que hacer ustedes, los muchachos y las chicas, en este clima no se puede hacer. Algunos tenemos que empezar a cambiar este clima. Vociferándonos, descalificándonos, insultándonos, no vamos a cambiar el clima para poder ponernos de acuerdo sobre el país que queremos hacer. Es una gran ocasión celebrar los 40 años con este espíritu. Gracias Roberto por traerlo a colación justamente en estos días. Bueno, y a continuación el autor, que nos va a dirigir unas palabras y después
va a presentar un video. Bueno, muchas gracias. Es un orgullo estar en esta cátedra en la Facultad de Derecho. Esta cátedra lleva el nombre de Raúl Alfonsín, estar con Raulito, su nieto mayor, que organizó esto y que pudimos llevar adelante. Agradecerle a Cristina por la presencia y la palabra de la dirigente de la juventud y que tiene con la Facultad de Derecho. Y bueno, tener un amigo como José Ignacio López tiene mucho significado. Primero, porque bueno, ya lo dijo él y sabemos todo lo que significó en la vida de Raúl Alfonsín, la idea democrática, el primer vocero de la democracia, que fue distinguido hace poco por esa conducta que tuvo, por esa trayectoria, por el contenido que le dio a ese cargo que parecía muy moderno en esa época. Yo compartí con Nacho, porque me tocó ser jefe de prensa, le decíamos nosotros, de Felipe Llaver, en el 83, gobernador de Mendoza, y bueno, siempre nos veíamos con Nacho en los viajes de Raúl. Después, bueno, me tocó estar con Llaver en el banco hipotecario y seguimos vinculados siempre. Y más allá de eso, el libro se llama Crónicas de Alfonso porque el significado de crónica tiene con el periodismo. La crónica es, los cronistas somos los historiadores del presente y bueno, después vamos dejando esa parte establecida de la historia y Nacho Mayazo, un vocero, es un gran periodista. Y Raúl fue periodista. El libro Crónica de Alfonso fue porque era su seudónimo cuando creó y fundó revistas y diarios y ejercía el periodismo para después ser un gran escritor. Uno de los pocos presidentes en la historia de Argentina que escribió tantos libros. La idea de esta segunda edición me nace por varios conceptos que dijo Nacho fundamentalmente. La película Argentina en 1985 que trajo un debate, trajo a la palestra la figura de Raúl, el libro de Pablo, que es un libro importantísimo en la historia de Argentina y para nosotros los que admiramos a Raúl Alfonsín. Y en marzo, cuando se terminó de editar el libro, de imprimir, fue un mes importante porque se recuerda los años de Alfonsín, de su nacimiento, 96 años, que ha cumplido Raúl el 12 de marzo, el año de su fallecimiento, el 14 años, aquel 31 de marzo, y el mes de marzo también que se conmemora el Día de la Memoria. El 12 de marzo es el Día Militante Radical, lo fijaron así los jóvenes radicales para recordar la militancia. Y el 24 de marzo recordamos aquello tan nefasto que le pasó al país. 47 años, aquel fatídico golpe militar del 76. Y precisamente entre los 4 decenios que cumple la democracia es bueno recordar lo que pasó antes de 1983, para poder valorizar mejor lo logrado y traer a la memoria, porque se llegó a la interrupción del Estado democrático en aquel entonces y sus terribles consecuencias. Fueron 7 años y medio de dictadura, hubo 340 centros de torturas, 8.960 desaparecidos detectados por la CONADEP, 30.000 denunciados por organismos de derechos humanos. Son cifras que encierran una vida del infierno, pero el estado del país era calamitoso también en lo económico y social, porque produjeron profundos cambios en la estructura económica argentina, terminando por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa y estricta, comercial y de capitales y el disciplinamiento social. El saldo de esos años de política económica liberal generaron importantes resultados negativos. La deuda externa había pasado de unos 7.000 millones a 44.000 millones de dólares, más quintuplicándose, pasando del 18% del PBI al 60%. La nacionalización de la deuda privada fue uno de los hitos económicos de esa época. La persona que firmó el decreto de nacionalización de la deuda privada fue el presidente del Banco Central de aquel entonces, Rodrigo Cavallo. El crecimiento del PBI promedio durante el periodo 76-83 fue del 0,6, con un crecimiento acumulado de no más del 3%. La inflación promedio por los 8 años, casi 8 años, fue alrededor del 200% anual.
En esa situación de crisis institucional y económica tremenda tuvo que asumir el gobierno elegido por la voluntad popular encabezado por Raúl Alfonsín. Ante estos 40 años, sin ninguna duda, esta presencia, la imagen y el recuerdo de Alfonsín es muy fuerte. Y en los últimos meses del año pasado y en lo que va de este año, como decía, la película que provocó un debate por su contenido, más allá de su éxito y que es una gran película y que hacía falta que llegara para que las generaciones, como decía ella, que nacieron por la democracia, pudieran conocer el horror de aquello que pasó en Argentina. Y el libro, Planiferio Invertido, que tanto destacó Nacho, es un libro que va a quedar para mucho tiempo. Es una biografía asombrosa, un recorrido por la historia política argentina de los últimos 70 años. Pero es un libro que va a ser siempre de consulta en el pueblo. Ahora, el factor esencial que me movió para esta nueva publicación es arribar a estos 40 años de vigencia del Estado de Derecho, en el que hay en un país que va a ponderar mucho más a una figura de nuestro líder, a quien la mayoría del pueblo reconoce como el padre de la democracia. Estos 4 decenios han constituido y consolidado la etapa democrática más profunda y duradera de toda nuestra historia reciente. El pueblo recuperó la soberanía, la voz y el voto. Aquel inolvidable domingo 30 de octubre del 83 llegaron a la libertad para los ciudadanos, la consagración de los derechos humanos individuales, fundamentales según las exigencias de la Declaración de las Naciones Unidas, el reconocimiento a las identidades colectivas y su consiguiente de derechos y culturas, de la separación de poderes, del gobierno de la mayoría y el respeto de las minorías, que le permitieron a nuestra nación, consternada por la historia trágica de la dictadura asesina, incorporarse al grupo de las democracias más adelantadas del mundo y abrir un camino para otros países latinoamericanos en ese rumbo. El tránsito de 40 años no fue fácil. La transición de la dictadura a la democracia consintió la inquina de ultras, nostálgicos, golpistas y terroristas. Muchos ciudadanos entregaron su vida en aras de la reconciliación de los antiguos enemigos y la libertad de todos. Pero no por ello aquel proceso, pese a sus momentos más difíciles, dejó de ser considerado como un modelo esencialmente pacífico en su diseño y su puesta en práctica para muchos que querían transitar un camino similar en Latinoamérica. Pese a las imperfecciones y errores que toda construcción humana conlleva, resulta profundamente injusto para las generaciones que la hicieron posible que desde el extremismo antisistema o el centrifugismo territorial se desprecie o minimice los logros alcanzados. Y también para las generaciones más jóvenes, que tienen derecho a reconocerse en las páginas más brillantes de la historia argentina en los últimos siglos. La transformación institucional fue un proceso político tremendamente complejo y lleno de matices que todavía hoy precisan ser estudiados para conocer el verdadero alcance de su significado. Un exitoso periplo histórico que propició el tránsito de un régimen político autoritario a otro democrático. A mi entender, este largo periodo de libertad no se caracteriza por ser una etapa modélica o mítica, pero sí en cambio un periodo fascinante, repleto de dificultades y cuyo resultado final fue exitoso a todas luces. Dificultades encarnadas en el miedo a despertar los fantasmas del pasado violento. Se logran estos 40 años como lo posibilitaron las circunstancias, con evidentes claroscuros, con tensiones, con cambios doctrinales, con derramamientos de más sangre de la deseada, con renuncias ideológicas, con deudas pendientes reflejadas desde el 1983 hasta hoy, donde atravesamos al menos 10 crisis económicas, algunas de años de duración. Hoy tenemos el mismo PBI per cápita que hace 40 años y la desigualdad de ingresos sigue siendo grave. Cristina Kirchner dejó 30% de pobres, Macri 35% y Alberto Fernández llegará o dejará 40%. Cada periodo presidencial agrega 5% de pobres a nuestro país. Es que te yo reflejar en este libro, pensé así, la situación de deuda de la política con el pueblo, pero con la satisfacción de haber cumplido con el objetivo final, la llegada de la democracia cumpliendo el ciclo más extenso en la historia de nuestro país. Que tengamos por delante todavía retos más resueltos y asignaturas pendientes, como le sucede a muchas otras democracias, debe ser aliciente del cambio, no motivo de depresión colectiva ni enmienda a la totalidad. La rigidez de la vida política y de algunas instituciones, especialmente los
los partidos políticos, la escasa innovación en las relaciones económico-sociales, el verticalismo administrativo, la extensión de los elementos sociales sometidos a la miseria, la pobreza y la desigualdad creciente nos obliga a presionar más a las autoridades y los representantes políticos en pro de encontrar pronto acuerdos que puedan darnos los 100 años que anunciaba Alfonsín al asumir su mandato de tan meritorios logros en libertad, entendiendo que se debe mejorar el sistema para lograr una democracia orgánica que se interprete como un sistema de vida en el que esté integrada la economía, la organización política y la ética social. La persona humana, considerada como una totalidad y define en todo, tanto en el aspecto individual como en lo social que pensaba Raúl. Lamentablemente, estos 40 años nos encuentran hoy sumergidos en una grieta que es una expresión usual para denominar una división binaria y maniquea de la sociedad argentina, entre kirchneristas y antikirchneristas, surgida en la primera década del siglo XXI, que ha sido causa de un enfrentamiento político y cultural generalizado, caracterizado por una alta dosis de irracionalidad, odio, prejuicio, intolerancia y fanatismo. La grieta es conocida en la nación argentina. Es una característica intrínseca como la bandera, el fútbol o el tango. Unitarios y federales, ideologías y antipersonalistas, peronistas y antiperonistas, azules y colorados, son datos reales de nuestra polarización a lo largo de los años. Y aunque la historia argentina puede verse bajo la prima de distintas grietas, en estos años se siente más. Fundamentalmente porque los partidos mayoritarios perdieron su personalidad, su estructura, sufrieron mutaciones, se pasó a tener enemigos y no adversarios políticos como tendría que ser. Arturo Pérez Reverte, un conocedor de la Argentina, define nuestra grieta como una guerra civil cultural. Los argentinos sabemos que hay asuntos de los que no debemos hablar con algunos miembros de la familia, con amigos o compañeros de trabajo. El enfrentamiento entre los que apoyan al Ejecutivo y los que están deseando que pierdan las próximas elecciones está minando los cimientos de la democracia que llevó aquel 30 de octubre del 83. Este ahondamiento de la grieta se da en un contexto de creciente vulnerabilidad social, con una aceleración de la inflación que alcanza 100% anual, una de las peores del mundo. La democracia encuentra sus 40 años de vigencia en un año electoral que es durísimo, agravándose día a día por enfrentamientos irreductibles, con pesadas convocatorias al pueblo a votar en varias ocasiones. Hay provincias donde se votará hasta 6 veces entre pasos y generales, aún sin candidatos definidos, con fuertes pugnas internas y fundamentalmente sin liderazgo político, sumergidos sus dirigentes en la intensa grieta. Ante esta realidad, lo que está pasando, debemos reflexionar para saber cómo seguimos, para que la Argentina no caiga en los dramas del pasado, para que no volvamos al ciclo infernal de fracasos. Por esta circunstancia que está vigente la doctrina que Alfonsín pregonaba sobre una sociedad democrática que se distingue por el papel definitorio que otorga el pluralismo, entendido no solo como un procedimiento para la toma de decisiones, sino también como su valor fundante. En estos términos, el pluralismo es la base sobre la que se erige la democracia y significa el reconocimiento del otro, capacidad para aceptar las diversidades. Según su pensamiento, la democracia rechaza un mundo de semejanzas y uniformidades, que en cambio forma la trama íntima de los totalitarismos. Pero este rechazo a la uniformidad, de la unanimidad, de ninguna manera supone la exaltación del individualismo egoísta, de la incapacidad para la construcción de empresas colectivas. La democracia que concebimos, como pensaba Alfonsín, solo puede afianzarse a partir de una ética de la solidaridad, capaz de vertebrar procesos de cooperación que concurran al bien común. Esta ética se basa en una idea de la justicia como equidad, como distribución de las ventajas y los sacrificios, con arreglo al criterio de dar prioridad a los desfavorecidos, aumentando relativamente su cuota de ventaja y procurando disminuir su cuota de sacrificios. No hay sociedad democrática sin censo, decía Raúl. Tampoco la hay sin reglas de juego compartidas, ni la hay sin participación. Pero no hay además ni descenso, ni reglas de juego, ni participación democrática sin sujetos democráticos. La construcción de la sociedad requiere escapar de las pujas salvajes y de la lucha de todos contra todos, a través de un pacto social entre los actores. Pero ese pacto solo puede lograrse de verdad cuando un gran objetivo nacional lo exige y legitima, como ahora que nos encuentra amenazado por una crisis de la cual parece no se puede salir.
Hoy no se puede esperar hasta un próximo gobierno para sacar al país de la angustia que vive ante los serios problemas económicos. Hoy hay que rescatar al expresidente cuando escribía en su discurso del Parque Norte la necesidad del pacto, afirmando: es aquí donde hay que acudir a la idea del pacto democrático. Esto es un acuerdo que, al tiempo que salvaguarde la autonomía de los sujetos sociales, define un marco compartido en el interior del cual los conflictos puedan procesarse y resolverse y las diferencias coexistan en un plano de tolerancia mutua. La concepción del pacto democrático aparece hoy como la mejor alternativa para permitir la coexistencia entre una pluralidad de actores con intereses diferentes y un orden que regule los enfrentamientos y haga posible comportamientos cooperativos. Sin ninguna duda, hoy es más necesaria que nunca esa idea de Raúl. Salir de la grieta será facilitar al pueblo el desarrollo de sus potencialidades, así como el de sus derechos imprescriptibles, el derecho a la vida, al trabajo, a la educación, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad, a la inclusión social y a la participación activa y responsable en las decisiones políticas, así como en la generación y distribución equitativa de la riqueza. Pero nuestro mezquino esquema polarizado de la grieta califica como un traidor al que dialoga con el enemigo, o sea que anula el diálogo y tiende a potenciar los extremos. Así se toma imposible gestionar otro conflicto que se agrava y se multiplica con el paso de los días. Precisamente por eso es tan necesario en estos tiempos de tanta crispación, de fragmentación, la figura de Alfonsín, porque fue un dirigente antigrieta por antonomasia. Lo demostró en la campaña que lo llevó al triunfo el 30 de octubre del 83, cuando en su discurso que recorría el país y en aquel memorable alfonsinazo en el obelisco del 27 de octubre, 4 días antes de consagrarse presidente, cuando expresaba en el inicio: argentinos, se acaba la dictadura militar, se acaba la inmoralidad y la prepotencia. Vislumbrar que era necesario dirigirse a todos los argentinos no fue detalle menor. Le permitió no quedar solo hablando de un sector acotado de la sociedad, sino a uno más amplio. Y mucho más elocuente en su perfil antigrieta fue el propio 30 de octubre, al conocerse que ya el pueblo lo había elegido presidente, cuando dijo al saludar en el balcón del Comité Radical: este día debe ser reconocido como los argentinos como el día de todos. Acá hemos ido a una elección, hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie, porque todos hemos recuperado nuestro derecho y entonces tenemos que saber actuar tal como lo hicimos durante nuestra campaña. Levantamos bandera de una nacional, levantamos bandera de convivencia democrática, levantamos bandera de justicia social, levantamos bandera de solidaridad y de ayuda fraterna, y de esta manera tenemos que trabajar para adelante. Y siempre sostuvo que lo que todos los argentinos sabemos es que necesitamos la paz y la tranquilidad de una convivencia en la que se respeten las discrepancias y en la que los esfuerzos por reconstruir que hagamos cada día no sean destruidos mañana por la intolerancia y la violencia. Todos estos temas fueron esenciales para decidir publicar esta obra, rescatando la figura de Alfonsín, pero fundamentalmente los 40 años que vamos a cumplir este 23, estos 40 años de democracia. En el 2009, frente a fenómenos sociales y políticos que produjeron la muerte y exequias de Raúl Alfonsín, el primer presidente que el pueblo argentino designó para iniciar el periodo constitucional, se me ocurrió armar esta obra que puede significar una mirada amplia, plural y sólida sobre estos hechos históricos. En esta instancia era una ocasión propicia para investigar, buscar, recopilar y seleccionar crónicas, artículos o columnas que escribieron sobre estos hechos mis colegas en distintos medios del país y del extranjero. También seleccionar opiniones de personalidades sobre los acontecimientos, así como rescatar algunos discursos, notas y frases del extinto mandatario. Es así como puedo publicar un abanico de opiniones y conceptos para interpretar lo mejor posible esta parte de la historia nacional. Hoy presento esta nueva edición sosteniendo que me siento orgulloso de haber seguido siempre su pensamiento moderno, socialdemócrata, siempre atento a dar la respuesta que el país necesitaba en cada momento de crisis y dispuesto a colaborar permanentemente en sostener el sistema democrático que fundó. Aquel 31 de marzo de hace 14 años murió un ser muy querido, al que será difícil y no olvidamos. Dejó una apreciada herencia. Se puede ser presidente sin enriquecerse, se puede llegar a la política y a la función pública para servir y no para servirse,
Se puede ser presidente y líder para acertar y también para equivocarse. La síntesis de la vida y la obra de Pedro Alfonsín es que hacer política es valioso si se la practica como él lo hizo. Gracias. Me parece que refleja una idea que voy a hacerlo para reflejar lo que fue Raúl verdaderamente y lo que significó esto que quisimos decir Nacho y yo. Pronto venceremos, juntos lucharemos. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín. ¡Se acaba la dictadura! ¡Vamos a enterrar la etapa de la decadencia argentina! Vamos a hacer la Argentina que sencillamente nos merecemos. De asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Alguna diferencia entre república y democracia siempre. La república es la que nos impide que un Estado arbitrario nos meta preso, nos mate o nos haga desaparecer. Sobre la base de que hay división de poderes, de que hay diálogo, de que hay elecciones periódicas, en fin, que no se están dando en todos los casos. Y la democracia sobre esas libertades esenciales crea las otras, que son las libertades positivas, las que no significa simplemente que un hombre sea igual ante la ley, sino que tenga la posibilidad de vivir en dignidad, de educar a sus hijos, de trabajar para un futuro, para sí mismo, y también para el país en el que vive. Se le puede ocurrir que yo tenía fuerza para iniciar 2000 juicios a militares en ese tiempo. Fuimos un ejemplo para el mundo cuando por primera vez se juzgó a los jefes del gobierno, a las juntas militares en el caso argentino. Y llegamos hasta donde pudimos, pero me criticaron mucho después, algunos pensarán que tienen razón. Yo creo que tenía que atender a la necesidad de defender la democracia también para adelante, porque llegué a la conclusión de que si seguíamos más, nos iban a derribar. Usted haya salido ileso de allí, fue despedido por el parabrisas, ¿no? Cuando yo vi la foto del auto en que íbamos con el techo tremendamente hundido, llegaba bien abajo en el lugar que yo iba. Entonces yo había salido, me había saltado por el parabrisas, había roto el parabrisas y había caído, porque justamente era un camino helado y había un barranco bastante grande allí y se dio vuelta. No era su momento. No era el momento de andar por la Patagonia allí, en ese frío, haciendo campaña. Le decía respecto de la muerte y de esto que hablábamos de su mamá. Que no era el momento de morirse, claro. Sí, y piensa usted a veces en esa... ¿Qué piensa? ¿Que hay algo más allá? Sí, yo creo en la trascendencia. ¿Cree en la reencarnación, por ejemplo? No, creo en Dios. ¿Cree en Dios? Sí. ¿Y qué pasa cuando uno muere? Yo sé que es por ahí preguntarse demasiadas cosas, pero ¿se pensó alguna vez? Simplemente, de acuerdo a mis creencias, está muy claro
pasa, ¿no? A usted nunca se lo va a olvidar, por un montón de motivos. Bueno, acá, usted dice acá en la tierra, bueno, seguramente vengan juicios más balanceados, ¿no? Doctor, ahora recibe más elogios que cuando era presidente. Ay, bueno, eso siempre pasa, ¿eh? Y cuando me muera no te digo nada. Y cuando me muera no te digo nada. Papeles y los gritos se multiplican. Hacia allí se dirige el féretro con toda la emoción y la pasión de cada una de estas personas. Alfonsín no solo era un soñador, yo diría, se lo digo a ustedes, amigos radicales, Alfonsín fue un predestinado, es decir, un hombre que nació con una misión a cumplir y que no rehusó cumplirla. Y si fue un predestinado, les digo, les cueste o no, que Alfonsín ya no les pertenece. Alfonsín es de todos. Juntos lucharemos hasta el fin. Excelentísimos parlamentarios, no hemos venido aquí como se va a otras tierras. No hemos llegado a un país más. Estamos en la patria del poeta que nos dijo: España, piedra estoica que se abrió en dos pedazos de dolor y de piedra profunda para darme. No me separarán de tus altas entrañas, madre. Excelentísimos parlamentarios, hemos vuelto a España. Desde la Argentina democrática traigo el saludo de un pueblo que ha recuperado su libertad y que está reconstruyendo con dificultades, cierto, pero sin descanso y sin claudicaciones, su propio destino. Presidente de la Nación Argentina, doctor Raúl Alfonsín, para descender y encontrarse en la parte inferior de la escalerilla con el presidente del Consejo de Estado y presidente del Gobierno de Cuba, comandante Fidel Castro Ruz, encuentro que se registra precisamente en estos mismos instantes. Ya están aquí pasando frente a nosotros y el pueblo le da la calurosa bienvenida al presidente Alfonsín. Bienvenido a Cuba, doctor Alfonsín. ¡Viva la amistad entre Cuba y Argentina! President Raúl Alfonsín has been one of the most important leaders in the restoration of democracy in Latin America. After the dark years of the military dictatorship in Argentina, which coincided with my administration, the presence of President Alfonsín in Argentina opened a new cycle of freedom in the region with a strong commitment to human rights. Con Raúl Alfonsín me une una vieja amistad de más de 3 décadas. Amistad, incluso en la discrepancia, incluso cuando no hemos estado de acuerdo en algunas cosas. En él he reconocido siempre a una persona muy próxima en las ideas, a un hombre que, ¿cómo podríamos definirlo? Yo creo que es un luchador por la libertad, por los derechos humanos y por la justicia social. Ele teve visão de futuro e ousadia para enfrentar os preconceitos e para perceber que nossos países poderiam ser muito mais fortes juntos do que enfrentando sozinhos as disputas do mundo globalizado. Por esse feito, esse grande argentino e latino-americano, que é Raúl Alfonsín, merece toda a nossa admiração e nosso carinho. Un grande abrazo. Recuerdo nítido diciembre del 83, cuando Raúl Alfonsín asume el primer presidente democrático de los 80. Con él se inició una gesta en América Latina. Él fue el ejemplo. Pero fue el ejemplo no por ser el primero, fue el ejemplo por esa convicción tan profunda que tiene del sentido democrático. Un ejemplo de gobernante consecuente con sus ideas, consecuente entre lo que piensa
lo que dice y lo que hace. Y para ti, Raúl, un gran abrazo desde la distancia por todo lo que debemos. Y me olvidaba un detalle personal. Estaba preso el año 86 y un día a las 3 de la mañana me despierta un compañero de celda que tenía una pequeña radio a pila. Estaba prohibido escuchar la radio y me dice: Ricardo, ¿qué pasa? Le digo: presidente Alfonsín pidió por tu libertad. Gracias, Raúl. Señoras y señores, yo quiero comenzar por poner de relieve esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios. Si alguien tiene interés de sacar ventaja electoral de un acto fundamental de la economía argentina como es esta exposición. Y una forma de servirla es desde luego también hacer las denuncias concretas que correspondan frente a cualquier ilegalidad. Esto nos obliga a huir de la crítica global para poner de manifiesto en cualquier terreno todo lo que signifique alguna violación del orden público. Aquí se ha hablado de coima y de negociados, y lo ha anticipado el señor sacerdote, que a esto se iba a referir Monseñor Medina. Si hay algo que todos nosotros, porque de alguna manera tenemos responsabilidad de gobierno, tenemos que cuidar en nuestra patria, es la honradez de nuestros procederes, la dignidad de nuestra acción, la moralidad que debe aparecer como cristalina en todo momento. Si se ha dicho esto delante del presidente, es seguramente porque se conoce algo que el presidente desconoce. De modo que yo solicito también públicamente que si alguien de los presentes conoce de alguna coima o de algún negociado, haciendo honor a los hombres que murieron por la patria, haciendo honor a nuestras mejores tradiciones que aquí han sido señaladas, lo diga y lo manifieste concretamente. No hay nada que precie tanto el presidente de la nación como la honradez en los procederes del gobierno. Yo le agradezco, Monseñor Medina, sus conceptos y quiero darle una tranquilidad. Estamos transitando el camino de la patria grande, con el esfuerzo y el sacrificio, como dije, de muchos, poniendo por delante el futuro que queremos para nuestros hijos. Vamos agrandando nuestra patria. Vamos
a hablar dos presidentes elegidos por la voluntad de nuestros pueblos. Vamos a tocar sin duda los temas bilaterales y también los que hacen a nuestro continente en su conjunto. Y sin duda no estará ajeno a nuestro diálogo el tema de Centroamérica y de Nicaragua. Sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de no intervención, nos dé la posibilidad de lograr el triunfo de las ideas de la democracia y del pluralismo de la democracia, sin injerencias extracontinentales y afirmando desde luego la libertad del hombre. Absolutamente con todos, porque por encima de cualquier otra cosa creo que el tiempo argentino que va a venir nos va a reclamar reiteradamente de tener actitudes de esta naturaleza. Yo sé que habrá muchos desesperados en estos momentos y en estos tiempos, señor presidente. Yo sé que habrá mucha gente que a lo mejor no comprende siquiera lo que estamos diciendo. Hay mucho interesado además en que la gente no comprenda lo que estamos haciendo. Pero yo quiero cerrar estas palabras iniciales nuestras recordando algo que he recordado a menudo, que es un cuento de Saint-Exupéry. Se trataba de un hombre que iba perdido en la noche, aterido de frío en la nieve, exhausto, su único deseo era echarse a dormir y él sabía que eso significaba su muerte segura. Y cuando ya no tenía fuerzas, entonces pensaba en salvar su vida apelando a la idea de no fallar a los que creían en él. Y se decía a sí mismo: mi mujer piensa que camino debo seguir, mis hijos creen que sigo andando, debo andar, mis amigos piensan que lucho, debo luchar. Y entonces yo creo que nosotros humildemente y con el mayor respeto y sin petulancia ninguna, a esa gente que nos recordaba muy bien el señor presidente del Frente Grande, tenemos que pedirle y decirle que nosotros creemos que siguen marchando, que siguen andando y que sigan adelante, porque la democracia los necesita para afianzar la necesaria democracia con contenido social que queremos concretar. Muchas gracias. Tan mal, gordito, ¿no? Es un gusto conocerlo, en todo caso pedir disculpas. Yo me salí de tono, creo que Sergio también, así que bueno, que nos encontremos y nos podamos dar la mano como lo hemos hecho. ¿Y vos qué pensás, Sergio? Igualmente. Así, lo sintetizás. Sí. No, porque ayer hablé con Sergio a Cutralcó y decía, pues yo dije, bueno, lo que no quería era digamos que se maten acá, digamos, si quieren discutir, tienen todo para discutir. Parecía Monzón, Dios mío. Pero vos sentís que te tiene que pedir disculpas él, vos sentís que tenés que pedir disculpas vos, ¿qué es lo que sentís realmente? Hoy tenés 6 años, ¿no? de este episodio. ¿Qué pensás? No, las disculpas las tengo que pedir yo porque... Por ahí la tienen que pedir los dos. Por ahí la tienen que pedir los dos. También, ¿no? Yo siempre tengo tendencia a sentirme en deuda, porque la verdad es que uno hubiera deseado hacer tantas cosas, y cuando uno se encuentra con Sergio, por ejemplo, que expresa toda una posición, y no me voy a referir ahora, sino a mi gobierno, ¿no? Y 8 chicos y sin trabajo, ¿qué tal? Y se encuentra por allí con el presidente de la nación. Claro que con una vez hubiera estado bien. Señor, lo veo más renovado, más juvenil, qué sé yo. 14 kilos menos. 14 kilos menos, tal vez un toque de avispa.
Ese es monopolio. Ah, monopolio. Sí, ya tiene dueño la avispa. Ajá. En todo caso, abeja. Abeja. Pero no es cierto. Lo que pasa es que a veces uno necesita hacer un poco de régimen porque... No, y la presidencia sobre todo a veces deja marcas en el rostro, sin duda, ¿no? ¿Solamente en el rostro, doctor? En realidad hay una pregunta que le tengo que hacer desde hace mucho tiempo. Pero le tengo que pedir que me la conteste sinceramente. ¿Lo va a hacer? Confía en mí. Muy bien. ¿A quién quiere más? ¿Al doctor Menem o a mí? Mis palabras con esta suerte de oración laica que nos enseñaba de memoria la maestra, cuyo recuerdo todavía nos emociona. Luchamos por el preámbulo de la Constitución Nacional. Ustedes lo recuerdan. Los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General, constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional. Porque entre todos vamos a constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el pueblo argentino. Es por eso que en toda la República he convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno y les he señalado que los radicales ya estamos en esa marcha y al frente van nuestros grandes muertos: Irigoyen, Alén, Pueyrredón, Sabatini, Levenson, Malvin y Díaz. Que estén a nuestra derecha, he dicho, pueden inspirarse en Sáenz Peña o en Pellegrini, los demócratas progresistas en Lisandro de la Torre o Luciano Molina, los socialistas en Juan P. Justo o Alfredo Palacios, los peronistas en Perón o en Evita, pero juntos los argentinos para hacer valer nuestros derechos en el mundo. En mi alma yo sé, con honda fe, que pronto venceremos. Pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos hasta el final. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Lo que queríamos rescatar, le agradezco mucho la presencia. Falló un poco la corrección del video, pero bueno, se pudo ver y escuchar. Muchas gracias.